señores diputados, quisiera comenzar esta intervención recordando a Gabriel, el niño de Almería. Quiero también trasladar todo mi cariño a sus padres, Patricia y Ángel, felicitar a la Guardia Civil por su labor y a todas las personas que han colaborado en la solución de este caso. Descanse en paz, Gabriel. Señora presidenta, señoras y señores diputados, comparezco a iniciativa propia en el Congreso de los Diputados para informar sobre la política del Gobierno para garantizar las pensiones públicas presentes y futuras. Y lo hago también para responder a la petición de dos grupos políticos que reclaman conocer cómo va a afectar el factor de sostenibilidad a las pensiones. A nadie se le oculta que estamos ante asuntos de capital importancia. A todos los españoles nos preocupan y en el Parlamento a todos nos ocupan. Ello es así por su dimensión económica, que sin duda es decisiva, pero sobre todo por su trascendencia social. Estamos hablando de un elemento esencial de cohesión y solidaridad entre ciudadanos, de unos valores que se han construido con las aportaciones de muchas generaciones a lo largo de nuestra reciente historia. Sé que muchos españoles han podido sentir en los últimos días cierto desasosiego sobre el futuro de sus pensiones. Comienzo mi intervención diciéndoles que no hay motivo para ello. Todos los españoles, todos los pensionistas de hoy y los que lo serán en el futuro han de tener la seguridad de que su Gobierno y todos sus representantes políticos estamos comprometidos con el presente y el futuro de ese pacto entre generaciones que es nuestro sistema de pensiones. Y, señorías, a ustedes les garantizo mi compromiso absoluto de que este Gobierno hará todo cuanto esté en su mano para mantener y revitalizar cada día el consenso político y social sobre un asunto tan trascendental. Consenso y diálogo han inspirado los grandes acuerdos de nuestra democracia. Acuerdos que han sido fructíferos, que han beneficiado a tantos españoles y que tienen en el Pacto de Toledo una de sus más genuinas expresiones. De los llamados pactos de la Moncloa surgió precisamente hace 40 años, en 1978, el actual modelo institucional de la Seguridad Social española, que no hemos dejado de perfeccionar desde entonces y que ha hecho de nuestro país un referente internacional en protección social. Por eso hoy, al hablar sobre el futuro de las pensiones, afrontamos, en mi opinión, un debate de una enorme importancia. En primer lugar, porque afecta al conjunto de la población española. Las pensiones importan a todos. Interesan, por supuesto, a quienes hoy son pensionistas, pero también a quienes pretendemos serlo en el futuro. Este debate incumbe, sin duda, a quienes reciben sus prestaciones cada mes, pero también interesa y mucho a quienes las hacen posibles con sus cotizaciones y sus impuestos. Insisto, este es un debate que a nadie puede resultar ajeno ni nadie puede patrimonializar porque afecta a los valores fundamentales que cohesionan nuestra sociedad. Señorías, cuando hablamos del sistema de pensiones no hablamos de abstracciones ni de generalidades, sino de los pensionistas españoles, es decir, de mujeres y hombres que han trabajado toda su vida, que conocen perfectamente y de primera mano lo que son el esfuerzo, el deber y el tesón. La pensión es el medio de vida único en la mayoría de los casos que tienen todas las personas que llegan a la edad de jubilación o que reciben una prestación por razón de viudedad, orfandad u otras. Cuando hablamos de pensiones, hablamos de personas, de su vida, de sus necesidades. Y, señorías, como saben, la acción de cualquier gobierno no puede tener objetivo más noble que atender a las personas. Y más cuando se trata de aquellos que no hace tanto pusieron este país en marcha y hoy necesitan que les ayudemos. Si España es ahora la mejor versión de sí misma de toda su historia, es por los españoles que ahora mismo cobran una pensión. Ha sido su esfuerzo diario, su trabajo constante, lo que nos ha traído hasta aquí. Por eso las pensiones para nosotros son irrenunciables,
porque no entendemos una sociedad que no garantice unas prestaciones suficientes para asegurar una vida digna a nuestros mayores. Son, insisto, irrenunciables. Por eso es bueno que estemos aquí hablando de pensiones, porque estamos hablando de todos los españoles, de su vida presente y futura y de la solidaridad entre nosotros. Señorías, hay una segunda razón por la que pienso que este debate es tan necesario como importante. El gasto en pensiones es el mayor de las administraciones públicas. Por tanto, el mayor gasto que hacemos los españoles. No hay partida en el presupuesto que se acerque, siquiera de lejos, a lo que gastamos en pensiones. Y eso también nos obliga a actuar con responsabilidad, a estar a la altura de lo que nos exige esta materia para mantener el sistema, hacerlo sostenible y mejorarlo en lo posible. Por estas dos razones, señorías, me ha parecido que era oportuno pedir en esta Cámara un debate sobre la situación real de nuestro sistema público de pensiones y sus perspectivas en el futuro. Permítanme ahora, señorías, algunas consideraciones iniciales sobre las cuales incidiré más adelante. La primera, cuando me presenté por primera vez a la investidura en esta Cámara, España vivía una crisis económica que ustedes a buen seguro recuerdan. Estuvo a punto de llevarnos a la quiebra y al consiguiente rescate de nuestra economía, como les sucedió a algunos países de nuestro entorno. Entonces nos vimos obligados a reducir el gasto de las administraciones públicas. Era la única alternativa para evitar la quiebra y el rescate. Y así lo hicimos. Muchos me lo reprocharon entonces, pero el tiempo se ha encargado de demostrar que aquellas críticas no eran justas. En aquel momento de absoluta emergencia, solo quedaron al margen de la reducción del gasto público las pensiones y el desempleo, las únicas partidas. Aquel fue mi compromiso en aquella lejana sesión de diciembre del año 2011. Y así lo cumplí. Las pensiones se descongelaron y subieron todos los años. No lo que a mí me hubiera gustado, pero logramos, en una situación excepcionalmente complicada, mantenerlas y subirlas. Y lo más importante, sentamos las bases para asegurarlas en el futuro. La segunda consideración es recordarles mi compromiso de que mientras yo sea presidente del Gobierno, las pensiones no se van a congelar. Subirán siempre y haré lo que pueda para mejorarlas. Subirán todo lo que sea posible. En tercer lugar, me gustaría dejar sentado que para mí las pensiones son una política de Estado. Y espero que todos compartan esta opinión. Las pensiones no las paga este Gobierno ni ningún otro Gobierno. Las pagamos entre todos, con las cotizaciones y los impuestos. El Estado solo interviene como administrador y como garante, asegurando la equidad, la igualdad y la solidaridad entre los ciudadanos. Por eso, por la importancia de lo que estamos hablando, porque es un asunto que trasciende a cualquier Gobierno, porque afecta a un valor de nuestra convivencia como es la solidaridad, porque en definitiva es un asunto de Estado, es por lo que en esta Cámara existe una comisión permanente, la del Pacto de Toledo, para desarrollar entre todos una política que tiene que ser para todos. Estoy seguro de que todos los miembros de esta Cámara, sin excepción alguna, compartimos el deseo de que España pueda disfrutar hoy y siempre del mejor sistema de pensiones. Un sistema que atienda a todos, que proporcione los medios suficientes para vivir dignamente y que sea sostenible en el futuro. Pero, señorías, no basta con desearlo. Hay que saber cómo conseguirlo. Los buenos deseos aquí, como en tantas facetas de la vida, no son suficientes. La clave está en ser capaces de hacer una política que nos permita plasmarlos en realidades y, en consecuencia, mantener el sistema y mejorarlo. Lo fundamental es la capacidad para llevar a cabo una política económica que cree empleo y aumente el número de cotizantes a la Seguridad Social. Pero a este asunto me referiré luego. Señorías, después de estas consideraciones preliminares, creo que es bueno recordar cómo funciona en España el sistema de pensiones,
los recursos que destinamos a pagarlas y cuál es la evolución del mismo. Señorías, el gasto en pensiones en el año 2017 fue de 139.637 euros, lo que supone más del 40% del presupuesto que gestiona el Gobierno de España. Concretamente, dedicamos a pensiones el 29% del gasto público total español. Les hablo del gasto del Estado, es decir, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. De todo el presupuesto público español, más del 29% se dedica a pagar pensiones y más del 40% del presupuesto del Gobierno que yo presido se dedica a pagar pensiones. Señorías, no hay partida igual o parecida por su dimensión en los presupuestos de las administraciones públicas. No la hay. Las pensiones más que duplican el siguiente capítulo de gasto, que es la sanidad. Pero con ser muy importante su magnitud actual, no es menos importante su proyección de futuro. No hay gasto, ninguno, que experimente un incremento igual solo por la evolución democrática y sin necesidad de tomar decisión política alguna. No quiero aburrirles con cifras, pero algunas son muy expresivas del fenómeno al que me refiero. Hace tan solo 10 años, el gasto público en pensiones era el 21,6% del total del gasto público en España. Hoy es el 29%. En 10 años ha pasado del 21,6% del gasto público total español al 29%. Un incremento de más de 48.000 millones de euros. Les pondré un ejemplo muy concreto. Cuando yo llegué al Gobierno en el año 2011, la nómina mensual de pensiones era de 8.100 millones de euros. La última que se ha pagado en febrero de este año 2018 es de 10.100 millones de euros, es decir, 2.000 millones más al mes de gasto en pensiones entre 2011 y 2018. 8.000 al mes en 2011, más de 10.000 al mes en 2018. Y un dato más muy importante. La entrada de nuevos pensionistas en el sistema supondrá en este año 2018 un aumento del gasto en pensiones de más de 3.800 millones de euros. Y eso sin revalorización alguna. Solamente la entrada de nuevos pensionistas supone un aumento del gasto de 3.800 millones de euros. Para que se hagan una idea, más del doble de lo que destinamos a pagar becas, bastante más de la mitad de lo que dedicamos al I+D+I o más de la mitad de lo que dedicamos a seguridad ciudadana. Eso solo el crecimiento anual, sin tomar ninguna decisión de tipo político. Dicho de otra forma, el gasto en pensiones aumenta de forma automática a un ritmo en torno al 3%. Pues bien, señorías, con este gasto los españoles pagamos cada año más de 10.600.000 pensiones. De estas, más de 9,5 millones son contributivas, más de 454.000 son no contributivas y 634.000 responden al sistema de clases pasivas. En su mayoría son pensiones de jubilación, pero también las hay, como saben muy bien, de viudedad, orfandad, incapacidad, etc. Y me gustaría, señorías, añadir algo más. Nuestro sistema público de pensiones forma parte, además, de algo mucho más amplio, algo de lo que debemos estar orgullosos y que debemos sostener y preservar. Es nuestro estado de bienestar que atiende las necesidades sociales básicas de la población y que no se crean, señorías, que existe en muchos países del mundo, más bien en pocos. Me refiero a la sanidad, a la educación, a la protección frente al desempleo y a la atención a muchas más personas, repito, muchas más de las que reciben una pensión. Como ustedes muy bien saben, señorías, son más de 14 millones de personas las que reciben en España todos los meses algún tipo de pensión, prestación o subsidio. Pues bien, preservar este modelo de bienestar, que es tanto como preservar la solidaridad de nuestra sociedad, nos exige a todos una visión equilibrada y realista del mismo. Nos exige ser capaces
de atender al mismo tiempo a quienes reciben las prestaciones y también a quienes las pagan. Pero, señorías, volvamos a las pensiones, que es lo que nos ha convocado hoy aquí. Tenemos la fortuna de contar en España con un buen sistema de pensiones. Entre otros muchos estudios, así lo dice el informe de la OCDE de 2017 sobre pensiones, que lo hemos conocido hace unas fechas, es del año pasado. Dicho informe estudia los 35 países de la OCDE que se encuentran entre los más desarrollados y que tienen los mejores sistemas de seguridad social. El análisis se centra en los niveles de renta de las personas de más de 65 años. Me limitaré a darles 3 datos. Primero, en España la pensión media representa un 72,3% del salario previo a la jubilación y en la OCDE es el 52%. Es decir, en España estamos 20 puntos por encima de la media de los 35 países más desarrollados del mundo. Segundo, en España la renta de la población mayor de 65 años representa el 98,8% de la renta media total de la población. Esta cifra está muy por encima de lo que ocurre en la OCDE, que es el 87,6%, y por encima de países como Alemania, Holanda, Reino Unido o Bélgica. Y tercero, miremos el aspecto más sensible, el que se refiere a la pobreza. En general, en los países de la OCDE, según la propia OCDE, las personas mayores de 65 años tienen mayores probabilidades de caer en la pobreza que el conjunto de la población. Sin embargo, según la OCDE, España es uno de los países con menor población mayor de 65 años en situación de pobreza, en niveles comparables a Dinamarca, Francia o Noruega y por delante de Bélgica, Austria o Alemania. En suma, señorías, tenemos un sistema de pensiones que es eficaz en la atención a nuestros mayores y lo ha sido incluso en circunstancias tan adversas como las que hemos vivido recientemente, durante la crisis. En la crisis económica que hemos atravesado en España, el sistema ha cumplido su misión y se ha constituido en un instrumento de garantía de rentas para millones de hogares. Ha sido útil, más aún ha sido decisivo. Pues bien, señorías, para seguir preservando este buen sistema para el futuro, para que puedan beneficiarse de él las próximas generaciones de españoles, son necesarias, en mi opinión, 2 cosas. Primera, un mínimo consenso a la hora de poner en marcha las reformas imprescindibles para adaptarlos a los cambios que se producen constantemente en nuestra sociedad. Y segunda, y más importante si cabe, es preciso seguir creando empleo, más y mejor empleo. Señorías, abordar un asunto de esta trascendencia requiere de un debate sereno y de un mínimo consenso. En esto consiste el Pacto de Toledo, que hoy necesita de un nuevo impulso, pero no de una rectificación. Insisto, un nuevo impulso, pero no una rectificación. Porque la importancia del pacto y de su revitalización está precisamente en no volver a empezar de cero. En definitiva, lo que les propongo es seguir avanzando sobre lo ya construido y no dar marcha atrás en ninguna reforma de las que se han hecho a lo largo de nuestra democracia. En ninguna. Cuando digo en ninguna, me refiero a las del 2013, a las del 2011 y a todas las que se han hecho en España en los últimos años. El Pacto de Toledo ha sido un instrumento tranquilizador porque, en términos generales, ha sido capaz de forjar los mejores acuerdos para tutelar el sistema de pensiones, modernizarlo y adaptarlo a los cambios que se producen en la sociedad española. Debemos, por tanto, preservarlo, buscar el máximo consenso e intentar mantenerlo al margen del debate partidista. Esto, señorías, es lo que de verdad dará tranquilidad a nuestros pensionistas, que merecen disfrutar sin temores de esta etapa de su vida. En consecuencia, señoría,
deberíamos comprometernos a preservar el Pacto de Toledo, pero sabiendo que con ello no basta, no es suficiente el Pacto de Toledo. Se necesita más. Dicho de otra forma, se necesita mucho más. Señorías, es imprescindible, y esto se entiende muy bien, disponer de los recursos necesarios para poder mantener y mejorar el sistema. ¿Y dónde está el secreto? Pues en lo único que garantiza de verdad el pago de las pensiones de hoy y de mañana, en el empleo. Las pensiones están hoy seguras porque este Gobierno ha fortalecido el puntal que las sostiene, que es el empleo, su fuente de financiación. Señorías, como todos ustedes conocen muy bien, en España hemos vivido una crisis económica como nunca habíamos conocido. Saben ustedes también que en esa crisis se perdieron 3.800.000 empleos. Y saben también que los ingresos del Estado cayeron en 70.000 millones de euros, que se dice pronto, en solo 2 años. Pues bien, es esto, la pérdida de empleo y la consiguiente pérdida de recaudación, lo que ha puesto de verdad en peligro las pensiones. Fíjense, señorías, en el año 2011, por cada nuevo pensionista, uno que entraba en el sistema, 3 personas dejaban de cotizar a la Seguridad Social. Hoy la situación se ha invertido. Por cada nuevo pensionista que entra en el sistema, se crean 6 nuevos empleos. Este es el secreto y no hay más, señorías. Las pensiones se han sostenido por 2 razones. Primero, porque hemos evitado un rescate de la economía española que nos hubiera llevado a su drástica reducción. Esto, como saben, ha ocurrido en otros países de nuestro entorno que todos ustedes tienen en su mente. En algunos casos, reducciones de hasta el 40%. Y, en segundo lugar, están aquí nuestro sistema de pensiones porque hemos sido capaces de darle la vuelta a la situación de nuestra economía y empezar a crecer y a crear empleo. Y termino ya, señora presidenta. Señorías, se lo digo como lo pienso. Tenemos un sistema que bien merece nuestra confianza y la de los pensionistas. Un sistema que ha sobrevivido, que se dice pronto, a la pérdida de más de 3 millones de cotizantes, mientras el número de pensionistas se incrementaba en 1 millón sin que en ningún momento se hayan dejado de pagar las pensiones, bien merece nuestra confianza y la de los pensionistas. Hoy se pagan más pensiones que nunca, más altas porque quienes están entrando en el sistema han cotizado más tiempo y por más recursos y durante más tiempo, dada la estimable esperanza de vida que, por fortuna, tenemos en España. Y nuestro objetivo es que siga siendo así en el futuro. Un sistema que poco a poco está recuperando el equilibrio financiero. No lo ha recuperado aún, pero lo está recuperando en un clima de gran creación de empleo, ofrece las mejores garantías para corregir el déficit y ganar flexibilidad en sus decisiones, por ejemplo, mejorando las pensiones más bajas.